Chicos, vamos con el repaso de, de cara al examen de mañana o de hoy, si lo estáis viendo justo cuando os corresponde. Día 11 lo estoy grabando, día 12 tenéis la hora. Voy a hacer este mismo repaso con los presenciales, así que si veis que mañana sois del turno que venís a clase, pues podéis dejar de verlo y estudiad. Y si no, pues os recomiendo echar un vistazo a este pequeño resumen que vamos a hacer de los tipos de límites de placa que existen. Vamos a hacer un cuadro resumen de los límites divergentes, de los límites convergentes y de las fallas transformantes. Lo voy a dividir en partes, aunque lo podéis hacer en un único cuadro, más que nada porque yo con la pizarrita digital pues me cuesta mucho dibujar, entonces voy a hacer primero un bloque, luego otro, pero bueno, vosotros podéis poner de arriba abajo en el mismo bloque, ¿vale? Vale, sin más, vamos a lo que tenemos eh, a lo que nos atañe. Pum, pum, pum. Ciclos convectivos no. ¿Dónde está? Tipos de choques. Aquí estamos. Límites transformantes. Los convergentes. ¿Qué me estoy? Océano, océano. Océano, continente. Límites convergentes. Venga, voy a empezar con los divergentes. Vale. Bueno, por recordar un poquito los límites divergentes que hemos visto en clase: dorsales oceánicas y Rift Valley. Entonces, ¿qué es lo que ya me interesa a modo de... Uy, esto es de bachillerato. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Pues fijaros, yo quiero que hagáis un cuadrito resumen. A ver qué tal lo hago con esto. Entonces, en el que lo primero que vamos a tener es tipo de límite. Tipo de límite. ¿Vale? Entonces, tipo de límite. Límite divergente, ¿no? Entonces, el siguiente cuadro que vamos a tener es convergente y el siguiente cuadro que vamos a tener es transformante. Dentro de los límites divergentes vamos a tener, evidentemente, dos subtipos, ¿vale? Donde tenemos, como ya sabéis, evidentemente yo no hago un cuadro bien porque con esto, creedme, es súper difícil. Entonces vamos a tener la dorsal oceánica y vamos a tener el rift continental. Primero, descripción o donde lo encontramos de cada uno. Descripción muy sencillota, algo que me oriente de dónde está. ¿Dónde no se conoce la dorsal oceánica? En los océanos. ¿Vale? ¿Sí o no? En los océanos, de tal manera que está dividiendo pues, las placas oceánicas. Podemos completar que son los sitios donde se da la expansión, fondo oceánico. ¿Vale? Una breve descripción. Bueno, pues la dorsal oceánica se encuentra en los océanos, dividiendo pues dos placas oceánicas, por ejemplo, pensad en la dorsal atlántica, ¿no? Y es donde se produce la expansión del fondo oceánico. Rift continental, donde lo encontramos en los continentes, ¿no? ¿Vale? Y entonces, por describir un poquito más, podemos decir que es el proceso que a través de la evolución del rift, si os acordáis, da lugar pues a mares estrechos y posteriormente pues puede dar lugar a un océano. Esto como es un esquema para estudiar, pues ponemos información muy esquemática. Uno en los océanos, otro en los continentes, ambos son zonas de expansión, ¿vale? En ambos casos, tipo de esfuerzos que generan esto, pues esfuerzos de tipo distensivo. Esfuerzos de tipo distensivo. Que son cuando las fuerzas van así, ¿verdad? Son esfuerzos de tipo distensivo. Venga, más cuestiones importantes o característicos de estos choques. Vamos a ver el vulcanismo y la sismicidad, si es representativa o no. Vale.
El vulcanismo, tanto en la dorsal como en el rift, vamos a tener que es representativo. Más adelante completaremos esto, cuando veamos el tema de magmatismo, con qué tipo de vulcanismo, qué ocurrirá, ¿vale? Pero de momento esto lo dejamos en blanco. Simplemente decimos que hay vulcanismo. Por ejemplo, en el caso del Rift, en el Rift Valley africano, el Monte Kilimanjaro y el Kenia. Y en el caso de la dorsal oceánica, pues ya sabéis que es evidente a través de la dorsal, pues sale todo el magma que expulsa, que expande al fondo oceánico y que crea la nueva corteza oceánica, ¿no? No hace falta explicar mucho más. En cuanto a la sismicidad, vamos a poner que es poco importante. Poco importante. Le ponemos una rayita de negativo porque poco importante. Va a haber unas fallas transversales que atraviesan estos dos tipos y que sí que van a producir seismo, pero son las fallas transversales, no la propia dorsal o el propio rift. Y luego me interesa los ejemplos concretos en la Tierra. Pues el ejemplo más típico de dorsal es la dorsal atlántica. ¿Sí? Y el ejemplo de rift, pues el Rift Valley africano. ¿Vale? Bueno, pues aquí en este esquema ya tenemos un poco categorizado lo que va a aparecer, ¿no? Los subtipos de tipo de límite, la descripción, un poco, qué esfuerzos lo generan, si hay vulcanismo y sismicidad y ejemplos concretos de esta zona. ¿Entendido? Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo para para el siguiente tipo de límites, que es, bueno, tipo de límite, completáis todo, no voy a andar poniéndolo todo, convergente. Dentro del tipo de límite convergente tenemos ahora tres subtipos, ¿no? En el cual yo tengo el choque de continental, bueno, oceánico, oceánico, oceánico y continental, continental. Vamos a hacer una breve descripción, ¿vale? Lo voy a decir más con palabras que escribiendo porque me cuesta mucho. Vosotros, pues completadlo, ¿vale? Completad este cuadro que será importante para estudiar todo esto y que puede caer en el examen. Entonces, se produce la subducción, ¿no?, de la corteza oceánica por el hecho de ser más densa, ¿no?, que la corteza continental, que es menos densa, ¿no? O sea, hay una subducción de la corteza oceánica por debajo de la corteza continental. Vale. Esta subducción, ¿qué va a producir? Va a producir el plegamiento que dará lugar a un orógeno. Vale, ese orógeno que será un orógeno de tipo térmico. ¿Por qué es térmico? Por el vulcanismo de la placa que subduce. Esto subduce. Al subducir funde, se transforma en magma y ese magma pues produce el volcanismo característico de este tipo. Vale. El siguiente punto que tenemos que tener claro es qué fuerzas generan este tipo de cortes. Son fuerzas de tipo compresivo, ¿no? Y por eso se produce la subducción. Más el vulcanismo y la sismicidad. ¿Va a ser relevante el vulcanismo en estos choques corteza oceánico y continental? Evidentemente sí. Y lo podemos poner, si no nos ha entrado en otro sitio, pues por la subducción de la corteza oceánica por debajo de la corteza continental, ¿vale? Mira, con esta flechita esto se entiende, este esquema, ¿verdad? Subduce la corteza oceánica por debajo de la continental. Y además, como está muy hidratada, la corteza oceánica, esto reduce el punto de fusión. Lo que hace que fundan con mayor facilidad y se produzcan los halógenos. ¿Hay sismicidad? Evidentemente sí, ¿no? ¿Y ejemplos de esto en la Tierra? Pues los Andes, el orógeno andino, ¿vale? El orógeno de los Andes, que se produce por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, ¿vale? ¿Entendido?
Este sería el esquemita del choque de la corteza oceánica con la litosfera continental, ¿vale? Venga, vamos con el esquema de oceánico-oceánico. En este caso, la subducción de la corteza oceánica más antigua por debajo de la corteza oceánica más moderna. ¿Por qué? Porque la corteza oceánica más antigua está más fría y como está más fría es más densa, ¿vale? Y la más nueva tiene mayor temperatura y por lo tanto está menos densa, ¿vale? Por esto se produce este tipo de choque, ¿no? ¿Entendéis? Yo entiendo que la letra no se entiende casi nada, pero escuchad lo que voy diciendo y luego intentad hacer lo mismo que estoy haciendo yo, este esquema, completadlo vosotros en casa. Los esfuerzos son de tipo compresivo también, ¿vale? Lógicamente. Y entonces, ¿habrá vulcanismo? Evidentemente también, ¿vale? Porque por la subducción, la corteza oceánica también muy hidratada, prácticamente lo mismo. Va a haber una pequeña diferencia entre uno y otro, pero lo vamos a ver en el tema de magmatismo. Volveremos, cuando veamos el tema de magmatismo, a este esquema para completarlo, ¿vale? Se reduce el punto de fusión, por lo tanto muchos volcanes, ¿vale? O sea, al igual que aquí, se producen también muchos volcanes. Ya veremos la diferencia más adelante. ¿Va a haber procesos sísmicos? También, evidentemente, el proceso de subducción genera tensiones y todo ello se resuelve en forma de seísmos. ¿Qué genera esto? Arcos de islas. Arcos de islas, como por ejemplo Japón, Tailandia, Filipinas, Indonesia, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Japón, Tailandia, Indonesia, Filipinas, ¿vale? Fundamentalmente, bueno, es la placa pacífica y la placa filipina, ¿no? La que están subduciendo por debajo de la parte oceánica de la placa euroasiática, ¿vale? Y por último, el choque corteza continental-continental. Aquí no hay subducción, sino que hay obducción. Esto lo que quiere decir es que es un choque frontal, ¿no? En el que la corteza continental con la corteza continental chocan, ninguna subduce porque la densidad es demasiado baja en ambos casos, entonces no hay subducción como tal. La hubo al principio cuando era un choque oceánico continental, acordaros, pero posteriormente no lo hay. Y esta obducción va a generar una intensa deformación, ¿vale? Una muy intensa deformación, ¿vale? Los esfuerzos van a ser lógicamente de tipo compresivo, en un límite convergente siempre. Vulcanismo es inexistente o muy poco importante. Sismicidad muy importante, aunque diferente, le vamos a poner un más menos al caso de los otros choques, ¿vale? Voy a poner diferente porque son menos profundos. Al no haber subducción son menos profundos, más superficiales. ¿Qué se va a generar en este caso? Orógenos de colisión o continentales. Se llaman de colisión o continentales, ¿vale? El ejemplo típico, pues el Himalaya, ¿vale? El ejemplo típico sería el Himalaya, aunque todo el orógeno alpino nos valdría, ¿no? Toda la zona de Alpes, Pirineos, etcétera. Pero bueno, el más típico, perdonad, porque me estaba quedando sequito, es el Himalaya, ¿vale? Ahí tenemos un poquito el esquema de cómo sería todo esto. Y vamos, por último, con los límites de tipo transformante, ¿vale? Límite transformante. Subtipo aquí no tengo, entonces no completamos nada, ¿vale? Descripción. Una placa se desliza de manera transversal o paralela sobre la otra. ¿Se crea corteza o se destruye? Ni se crea ni se destruye, ¿vale? Recordad en la descripción del otro que podemos poner que en los límites divergentes se crea corteza, en los límites convergentes se destruye, ¿no? Vale, vulcanismo inexistente, sismicidad muy importante por las tensiones, ejemplo la falla de San Andrés. La falla de San Andrés, situada, como sabéis, en California, en Estados Unidos. Vale, ¿dónde más podemos encontrar? Atravesando las dorsales, ¿eh? Atravesando. Si yo tengo una dorsal así, pues tengo fallas transformantes
para liberar la tensión que se genera por debajo, por el ascenso del calor. Esto estaría visto desde encima, esto sería la dorsal, y las fallas transformantes de forma perpendicular cortando esa dorsal, ¿vale? Entendido esto, bueno, pues hacéis el cuadro bien, a limpio, bien chulo, completáis con toda la información que podáis, con todo lo que os he dicho y algo más que podéis pues, completar a través del libro, las clases, los apuntes que habéis tomado. Un cuadro bien completo donde esté bien resumido los tipos de límites, donde se vea claramente que habéis comprendido esto. Podré preguntaros en el examen, por ejemplo, que a modo de cuadro me expliquéis los convergentes, los divergentes, los transformantes, o todos juntos, por ejemplo, en el global. Este cuadro es muy importante, currároslo, ¿vale? Hacedlo bien. Yo ahora os he dado cómo quiero, cuál es la información que me interesa. Se puede completar, ¿eh? Se puede completar. Dónde se crea corteza, dónde se destruye, dónde no se crea ni se destruye, vulcanismo. Y si podemos completar con más ejemplos de los que tenemos, o buscarlos en el libro, o poniendo los límites de placa concretos de la Tierra, puntos geográficos concretos de la Tierra. Es decir, todo lo que nos lo complete nos ayudará a tenerlo mejor ese cuadro, ¿vale? Y que pueda aparecer en el examen, repito, en el de mañana, pero también en el global, ¿vale, chicos? Esto es muy importante que dominéis bien los tipos de límites, ¿vale? Así que nada, esto es lo que voy a hacer mañana con los chicos, resolveré dudas, si tenéis dudas estudiando durante el día de hoy, pues durante la tarde, ya sabéis, correíto al Gmail y os contesto, ¿vale? Y nada, este es el último vídeo antes del examen del jueves 12. Adiós.